Lecciones prácticas de una mayordomía eficaz. ¿Sí? Dice ahí en tu hojita, lecciones prácticas de una mayordomía eficaz. Y es una parte 2. La semana pasada comenzamos ahí en Esdras capítulo 8, así que quiero invitarte, abre tu Biblia por favor, a Esdras capítulo 8. Esdras capítulo 8. Hemos estado hablando de el ejemplo de Esdras y toda esta gente que le acompañó. ¿Sí? La semana pasada por ahí dimos un vistazo a esas, consejos prácticos de cómo tú y yo podemos ser mayordomos eficaces. ¿Sí? Todos, hermanos, hemos recibido algo de Dios, ¿sí o no? ¿Sí? Muchas cosas, de hecho, ¿sí? Desde el momento que naces, hermano, día tras día recibimos tantas y preciosas bendiciones de nuestro Señor, ¿sí o no? ¿Sí? Cada día, hermano, Dios nos concede gracia, bendiciones especiales, pero en particular Dios ha puesto cosas en nuestras manos de las cuales tú y yo tendremos que un día darle cuentas, ¿sí? Voy a ponerte un ejemplo. ¿Eres padre? ¿Tienes hijos? Hoy es el Día del Padre, ¿verdad? Al final vamos a orar por los papás. Qué bendición ser padre, hermano. Pero también es una tremenda responsabilidad delante de Dios. Porque esos hijos que Dios te ha confiado, un día el Señor nos va a pedir cuentas. ¿Cómo enseñamos? ¿Cómo dimos ejemplo a estos hijos? ¿Sí? Entonces, a cada uno, hermano, Dios nos ha dado diferentes responsabilidades, vamos a verlo así. Y un día daremos cuenta. Y el tema que yo hoy le quiero compartir abona a este aprendizaje que hemos llevado ya por semanas, de cómo tú y yo podemos ser buenos administradores de lo que Dios pone en nuestras manos. Un mayordomo es alguien que administra, ¿sí? Ese término ya no se usa mucho en nuestros días, pero es un administrador, ¿sí? Eso es un mayordomo, alguien que cuida cosas, que está al tanto, ¿sí? Pues yo quiero continuar con esto y hablarte de prácticas o lecciones prácticas para ser eficaces. La Biblia es un libro práctico, ¿sí? La Biblia, hermano, es un libro que si tú y yo lo leemos, lo meditamos y lo ponemos en práctica, hay bendición, ¿sí? Hoy en la mañana estábamos hablando del temor de Dios. ¿Qué dice la Biblia sobre el temor de Dios? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿sí? ¿Quieres ser sabio? Empecemos por temer a Dios, ¿sí? Respetar a Dios, honrar a Dios. Y de ahí viene la sabiduría, ¿sí? Pues mira, hoy vamos a hablar cómo ser mayordomos eficaces. Y mira, hay una historia por la cual yo quiero empezar a manera de introducción. Se encuentra en Mateo 25. Jesús habló en aquella ocasión sobre una parábola, la parábola de los talentos. Mateo 25 del 14 al 30. Jesús explica una parábola y dice que hay un dueño, un señor que llama a sus siervos y les da talentos o les da, piensa esto, responsabilidades, ¿sí? A cada uno, dice ahí la historia, le dio conforme a sus necesidades. No, conforme a sus capacidades, ¿sí? Conforme a sus capacidades. Hermano, por la gracia de Dios, Dios te ha dado una habilidad. No sé, algunos ya lo identificamos, ¿verdad? Pero piensa qué cosa te sale muy bien o se te facilita hacer. Eso es un regalo de Dios, ¿sí? Entonces, cada siervo de este Señor recibió conforme a sus capacidades y dice que este señor o este dueño se va, ¿sí? Les dije, les encargo estos talentos, trabájenlos, yo vuelvo en algún tiempo, ¿sí? Si usted ve la historia y dice que después de mucho tiempo, este dueño o este jefe o este señor volvió y llamó a sus siervos para que le dieran cuentas. Y cada uno de sus siervos le dio reporte de cómo hizo con lo que se les entregó. En esta historia
Yo estoy resumiéndola súper rápido. Tú ya la sabes, si no te invito a leerla. Pero en esta historia vemos a dos siervos que recibieron las siguientes palabras. Ellos vienen, entregan su reporte y aquí su señor les dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. 2 de 3 entregaron buenas cuentas. Y su señor les dice: bien hecho, adelante. Pero uno de ellos, un tercer siervo, dice la historia que recibió el talento y lo escondió. ¿Sí? Lo escondió y dice: mejor ahí, guardadito. Pues sabes, cuando él viene delante de su señor, dice: Señor, yo sé que tú eres severo, eres duro, y yo dije: mejor lo guardo y aquí está tu talento. No hice nada con él. Podríamos tomar esa actitud y decir: yo no me arriesgo, o no sé qué pensemos ahí, pero este siervo así lo hizo. ¿Y qué le dijo su señor? Siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, escucha, mire, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Te das cuenta que es severo y es fuerte? Hermano, nuestro Señor Jesús viene pronto. Y Él nos llamará a cuentas, hermanos, con respecto a esos talentos que Él nos dio. Y tú y yo, hermano, somos responsables de ser buenos mayordomos de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Yo te pregunto, a manera de introducir, ¿qué tipo de siervo quieres ser? ¿De los 2 primeros o de este último? Yo quiero ser de los 2 primeros. ¿Verdad? Que el Señor nos dé la bienvenida. ¿Cuántos, hermanos? ¿Sí? Amén, ¿verdad? Que queremos, hermano, recibir esas palabras de nuestro Señor. Bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho le pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Queremos esas palabras, amén. Así que lo que vamos a meditar hoy, hermano, nos va a ayudar a esto, ¿sí? A ser buenos administradores, a prepararnos para ese gran día. Si hoy en este día, hermano, hermana, amigo, amiga, no conoces cuál es ese talento que Dios te da o Dios te dio, hoy puedes saberlo. La vida tiene propósito cuando conoces a una persona, y esa persona es Jesucristo. Cuando tú conoces a Jesucristo, tú entiendes que tu vida no es un desperdicio, tu vida tiene un propósito. Por eso hay que conocerle. Y hoy es el día que tú le puedes conocer. Si no le conoces, hoy le puedes conocer. Jesucristo te da vida, te da perdón. A través de su vida, Él dio su vida por ti. Pero una de las preciosas cosas que nos da es que nos hace hijos de Dios y nos da propósito, ¿sí? Entonces no estamos aquí por casualidad, ¿sí? Quizá pensemos eso hoy, pero no. Dios te trajo aquí. Así que quiero invitarte que le demos gracias, ¿sí? Le damos gracias juntos y decimos: gracias, Dios, porque algo tienes para mí hoy, ¿sí? Vamos a hacerlo. Padre, muchas gracias por esta tarde que nos concedes venir a tu casa. Gracias, Señor, por la oportunidad de ver hermanos, hermanas en Cristo. Gracias por nuestras visitas que hoy nos concedes conocerles a varios de ellos. Gracias, Señor, por sus vidas, que para ti, Dios, no es casualidad que los que estemos hoy aquí hayamos venido, Señor. Tú nos trajiste y creemos, Dios, que hoy tu palabra ministra nuestras vidas. Pedimos, Señor, que hoy tu Espíritu hable directo, profundo, y que de este lugar, Señor, salgamos con enseñanza práctica. Que no solo nos llenemos de conocimiento,
sino que seamos obedientes y hagamos. Ponemos en tus manos este tiempo, Señor, y pido, si hay alguien que hoy está preocupado por algo, si hay alguien enfermo aquí en este lugar, Señor, si hay alguien que no te conoce, Jesucristo, hoy te pido, Padre eterno, sé propicio para estas vidas y que hoy salgamos bendecidos, con salvación, comprometidos para darte toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Jesús. La semana pasada vimos 3 cosas que son importantes para ser buenos mayordomos o buenos administradores. La primera que vimos, tenemos gente que nos sigue, ¿sí? Si eres papá, tus chiquitos te están observando, ¿sí? Hoy voy a hablar mucho de los papás, es su día, hermanos. Entonces, vamos a ponerlos de ejemplo, pero buen ejemplo, ¿sí? Tienes hijos, hermano papá, que te siguen, que te observan. En la mañana hice llorar un poco a mi papá, le mandé un canto y hablaba este canto de que los hijos hasta en la manera de caminar imitan a papá, ¿sí? Algunos de mis tíos o tías decían que yo caminaba muy similar a mi papá. Yo nunca me había fijado, pero parece que sí. Pero bueno, pues hay gente que nos sigue, hermanos. Hay que dar un buen ejemplo, ¿verdad? Hay que dar un buen ejemplo. La segunda cosa que vimos la semana pasada, tú y yo debemos estar muy atentos a las necesidades de nuestra gente. Esdras, acuérdese la historia, Esdras ha recibido una encomienda. ¿Y cuál es la encomienda? El rey de Babilonia le dice a Esdras, ve a tu pueblo, construye el templo a tu Dios. Imagínate un presidente, hermano, que nos dijera eso. Ve a tu pueblo y construye una iglesia. Un rey pagano, hermano. ¿Quién crees que movió a ese rey? Dios, hermano. De él no van a hacer eso. Pero es Dios quien mueve los corazones, ¿sí? Entonces le dice, Esdras, ve a tu pueblo, junta gente y ve y construyan su templo. Y aparte de eso le dio algunas otras indicaciones. Pero imagínate esto, él sabe que va a necesitar gente para este trabajo. Él no puede hacer las cosas solo. Él necesita gente que le va a ayudar en el templo, a servir en el templo. ¿Y quiénes servían en el templo? Y en el tabernáculo, ¿quiénes servían? Los levitas, ¿verdad? Los levitas. Entonces él dice, necesito levitas. Y él se da cuenta que no hay levitas en su grupo. Entonces él identifica una necesidad y busca levitas. Pero gloria a Dios, mira, Dios lo ayudó a encontrar a los levitas. Dice, ahí le dio un sacerdote y un montón de ministros. Eran, creo que alrededor de 258 ministros para servir. Así es Dios, hermano. Cuando tú y yo somos buenos administradores, Él nos va a rodear de gente o de recursos para hacer su obra. La tercera cosa que aprendimos la semana pasada es que cuando Dios nos encomienda algo, hermano, algo grande, tenemos que orar. Pero hay que acompañar la oración con ayuno, ¿sí? Una oración con ayuno, decía un hermano, es dinamita, ¿sí? Es poderosa, ¿sí? Ahora en julio vamos a tener un ayuno de 21 días porque queremos orar por nuestros chicos que van a ir al campamento. No solo orar, vamos también a ayunar, ¿sí? Así que escucha, esté atento a los anuncios para que te unas a este proyecto. Bueno, llevamos 3, hoy vamos por la cuarta. Y la cuarta o el cuarto consejo o lección práctica es: entreguemos cuentas claras. Ahí es donde yo quiero empezar esta tarde. Entreguemos cuentas claras. ¿Quieres ser una persona, hermana, eficaz en el área de servicio que tú emprendes cada día? La Biblia nos enseña a que entreguemos cuentas claras. ¿Quiere leerlo conmigo? Esdras, capítulo 8, 24 al 30. Esdras 8, 24 al 30. Leo la palabra, dice así: aparté luego a 12 de los principales de los sacerdotes, a Serabías y a Asabías, y con ellos 10 de sus hermanos, y les pesé la plata, el oro y los utensilios, ofrenda que para la casa de nuestro Dios había ofrecido el rey y sus consejeros y sus príncipes.
y todo Israel allí presente. Pesé pues en manos de ellos, escucha, 650 talentos de plata, y utensilios de plata por 100 talentos, y 100 talentos de oro. Además 20 tazones de oro de 1000 dracmas, y 2 vasos de bronce bruñido muy bueno, preciados como el oro. Y les dije: vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios, y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros padres. Vigilad, guardadlos, hasta que los peséis delante de los príncipes de los sacerdotes y levitas, y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. Los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y del oro y de los utensilios para traerlos a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Hermanos, vamos a partir de esto. Esdras todavía no está en Jerusalén, apenas se está preparando para ir a Jerusalén, ¿sí? ¿Te acuerdas que hablamos de que hay muchísima gente con él? ¿Sí? Miles de personas, hombres, mujeres y niños. Un grupo grandísimo de gente. Y aparte de mucha gente, mucha riqueza que llevan, o muchos recursos para llevarlos a Jerusalén. Entonces, hermano, Esdras, un buen mayordomo, toma tiempo para hacer cuentas y entregar cuentas claras, ¿sí? Lo primero que hace, entrega estas cuentas o estos recursos a las personas correctas. ¿Por qué digo esto? Entrega esto a las personas correctas. Dice que este recurso que él va a llevar allá, lo pone en las manos de los sacerdotes, de los levitas. Quiero que veas en la Biblia quiénes eran los levitas. Un poquito de más detalles sobre esta gente. En Números capítulo 1, versículo 48 al 50, quiero que observes lo siguiente. ¿Quiénes eran los levitas o cuál era su responsabilidad? Dice la Escritura, mira, 1, 48 al 50, sí. Porque habló Jehová a Moisés diciendo: solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus utensilios, y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en el tabernáculo y acamparán alrededor del tabernáculo. Hermano, los levitas eran los encargados. Entonces Esdras sabe que este trabajo lo tiene que hacer personas específicas, pues a ellos les entrega esta responsabilidad. Otra vez, hermano, no podemos hacer las cosas solos. Necesitamos de otros, pero hay que saber a quién traer para que nos ayude. Esdras necesita cosas relacionadas con el templo, busca gente experta, gente que va a ayudarle y que fue designada por Dios para hacer este trabajo. Mira, si tú y yo vemos la historia, Dios es grande en misericordia, hermano. ¿Sí o no? Si vemos nuestra misma vida, Dios es misericordioso. Pero mira, yo quiero resaltar algo aquí bien bonito y bien especial. Cuando Esdras está buscando, en su primer encuentro, cuando junta gente, él busca levitas y no hay. ¿Te acuerdas que no encontró levitas? Después los encuentra. Y de esos levitas, dice Serabías y Asabías y sus hermanos, Dios les concede el honor de ser gente que va a llevar estos recursos. No sé cómo te sentirías tú, hermano. Imagínate tú estar ahí y que te digan: hermano, a ti te toca llevar la caja de las ofrendas. Y vaya caja, yo creo era un tráiler porque era muchísimo. A ti te toca llevarlo. Qué tremenda responsabilidad, ¿verdad, hermano? ¿Sí o no? Pues a esta familia se les da esta responsabilidad. Acuérdense, en Esdras 8:15 lo vimos, no estaban, pero ahora están, y Dios les concede servir.
Cuando yo pensaba en esto, hermano, me acordaba también de otro texto que está ahí en Romanos 11:29. Los dones de Dios son irrevocables. Cuando Dios llama a alguien, eso permanece, hermano. Así que si Dios te ha dado un llamado y no lo estás ejerciendo, pues más nos vale que nos pongamos a trabajarlo, ¿verdad? Para que seamos como esos siervos que vimos al principio, que el Señor les dijo, bien hecho, ¿sí? Hermano, esto nos debe consolar, dice este autor Hamilton. Todos hemos tenido un momento en que muchas veces hemos preferido Babilonia en vez de Jerusalén, como estos. Aún en ese tiempo, aún estamos a tiempo de buscar al Señor, hermano. Si en tu vida tú has preferido mejor hacer otras cosas, te han invitado a servir quizá, o has estado escuchando al pastor, va invitando al equipo de oración en cadena, por ejemplo, entre muchas cosas, y dices, no, es que eso no es para mí, pero sientes que tú debes estar ahí, hermano, hazlo. Es tiempo de buscar al Señor. La mano de Dios contigo, servir a Dios, es lo mejor que puedes hacer, hermano, que cualquier otra cosa. ¿Sí? Esta gente, hermano, primero se resistió, pero ahora, mira, están ahí y Dios les concede servir. Yo quiero leerte un texto, ¿verdad? Continuando en este tema de entregar cuentas claras. Quiero leerte una versión de las cosas que llevaba Esdras en su poder y que estaba buscando o entregándolas más bien a estos hombres para que le ayudaran. Mira, escucha cuánto. No, la Nueva Traducción Viviente dice, pesé el tesoro mientras se lo entregaba a ellos. Escucha, y el total es el siguiente. Pon atención, por eso te decía que un tráiler seguramente o dos. 22 toneladas de plata. Imagínate, 22 toneladas de plata, 3,400 kilos de objetos de plata, ya van ahí 25,000 y tantos kilos, 3,400 kilos de oro, 28,000 y tantos, ya casi 29,000 kilos de oro, perdón, de materiales, plata y oro, 20 recipientes de oro, dice ahí, equivalentes al valor de 100 monedas de oro. Y dice, y 2 objetos finos de bronce pulido, tan valiosos como el oro. Estamos hablando de alrededor casi 30,000 kilos, 30 toneladas, imagínate, de metales preciosos, entre oro y plata, y bronce, por ahí también había. Imagínate, hermano, la cantidad. Y Esdras quería dar buenas y claras cuentas, hermanos. Ayer estaba leyendo en Hechos capítulo 5. Hay una historia de un hombre llamado Ananías y Zafira. ¿Te acuerdas de ellos? Estos hombres dijeron que iban a vender una casa y que lo que vendieran o lo que juntaran lo iban a entregar. A la hora de entregarlo, entregan menos, ¿sí? Prometieron algo y no están cumpliendo. Vino un juicio tremendo de parte de Dios, tanto para el hombre como para la mujer, hermano. ¿Esto qué nos enseña, hermano? La administración de nuestros recursos es una manera en cómo tú y yo honramos a Dios. Por eso te digo que es súper importante, hermano, que seamos buenos mayordomos. Hay una cosa, hermano, que como seres humanos y ahora como cristianos hemos desperdiciado horriblemente. ¿Sabes cómo se llama eso? Todos, hermanos. Se llama tiempo. Hemos perdido tanto tiempo, hermano. Piensa, yo lo reconozco, ¿verdad? Perdemos tanto tiempo en cualquier cosa, hermano. Tiempo tan importante que si una persona ese tiempo ya no vuelve, ya no regresa. Tantas cosas que pudimos haber hecho para el Señor, haber enseñado, haber dado un buen ejemplo, no lo hicimos y hoy, hermano, no podemos regresar el tiempo atrás. Lo que hicimos o dejamos de hacer, ya pasó.
Hermanos, somos responsables delante de Dios. ¿Cómo estamos administrando también nuestro tiempo? Piensa, hermano, un minuto en esto de qué gran responsabilidad tenía Esdras. Toda esta cantidad de recursos. Gloria a Dios. Mira, Dios le proveyó gente para ayudarle. Yo agradezco a Dios, hermano, por cada uno de ustedes y hermanos que están uniéndose al equipo a servir en las diferentes áreas. Porque es muchísimo trabajo, hermano. ¿Sí? Hace casi 6 años que recibimos la iglesia y fue algo bien especial porque recibimos la iglesia con la mínima cantidad de 0 pesos. Y dice, ¿estás bien, Obed? Sí. Por dentro dije, Señor, sí, estoy bien contigo. Tú proveerás. 6 años, Dios ha sido fiel. Aleluya. Sí, amén. Mire, hablando de cuentas claras, si usted es miembro de esta iglesia, podemos darle esa información. Hemos hecho proyectos muy caros y ¿sabe qué? Dios ha provisto todo. ¿Sí? Dios ha suplido para cada cosa que estamos haciendo. ¿Sí? Dios ha provisto. ¿Sí? Pues hermano, Dios bendice a aquellos que son buenos mayordomos y entregan cuentas claras. ¿Sí? Cuando tú y yo entregamos cuentas claras aquí en la iglesia, en el trabajo, en la casa, donde quiera, hermano, Dios prospera. ¿Sí? Y algo bien bonito que encontramos en Esdras, hermano, acuérdate que Esdras es un maestro. ¿Sí? Esdras es un maestro. Él entrega cuentas claras, pero él enseña a otros para que sigan entregando cuentas claras. Porque mira, ahí en tu texto tú puedes observar que Esdras les dice a esta gente, mira, creo que estamos en los versículos 28 al 30, quiero que lo observes un poquito. Esdras 8, 28, mira, dice así la palabra de Dios. Y les dijo, una vez que Esdras les entrega todos estos recursos, les dice, vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios, y la plata y el oro son ofrendas voluntarias a Jehová, Dios de nuestros padres. Vigilad y guardadlos. Dice, hasta que los peséis delante de los jefes de las casas, delante de los príncipes de los sacerdotes y levitas, y los jefes de las casas paternas. Pero, ¿observas eso? Él también le dice, miren, ustedes también tienen que ser responsables y tienen que entregar cuentas claras. Mira, al entregar los recursos, Esdras les recuerda a ellos que ellos son responsables de esto. Y hay un texto ahí en Números que nos recuerda que efectivamente ellos tenían que ser responsables. Toma a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel y los animales de los levitas en lugar de sus animales. Y escucha esto, dice Dios, y los levitas serán míos. Los levitas, hermano, tenían un trabajo y era servir en el templo. Entonces, si estos recursos pertenecían al templo, los levitas eran responsables. Cuando la Biblia dice que alguien es santo o es santificado, porque eso dice nuestro texto, ¿verdad? Estamos en Esdras 8:28, dice, vosotros estáis consagrados a Jehová. Una versión dice, ustedes están santificados. Habla de que Dios los tomó y los puso aparte. Y dice, ustedes les toca el templo, ¿sí? Ustedes sirven en el templo. Eso es consagrado o santificado, ¿sí? Bueno, pues Esdras les enseña, hermano. El rey le había dado una tarea a Esdras, recolectar las ofrendas, todos estos materiales. Pero hay algo bien interesante. Esdras, con estas expresiones, él enseña a esta gente que Esdras no teme al rey por lo que le pueda hacer el rey. Esdras no teme amenazas del rey de Babilonia. Esdras, aquí dice un autor, apela a la santidad de Dios para motivar a estos hombres a ser fieles. Tú y yo, hermano, cuando entendemos que nuestro Dios es santo y que nos llama a ser santos, vamos a ser buenos mayordomos.
Si no entendemos que Dios es santo y que Él nos llama a ser santos, vamos a ser gente no responsable, ¿sí? Porque cuando tú y yo entendemos que nuestro Dios es santo, entendemos que Él merece lo mejor. Y que si Él nos dice que seamos santos como Él es santo, pues habremos de trabajar en esto, ¿sí? Hermanos, mira, es interesante. En otras palabras, la forma en que tú y yo administramos lo que Dios nos ha dado demuestra qué pensamos de Dios. Piensa, hermano, cómo estamos administrando lo que tenemos. Y eso va a decir mucho qué piensas de Dios. Si tú eres alguien temeroso de Dios y se te confía, imagínate, un recurso muy grande, tú vas a decir, Dios es santo, Dios me está mirando, así que yo no puedo gastarme esto. Me encargaron que lo cuidara, lo cuido. Cuando tú y yo conocemos quién es Dios y honramos a Dios, ¿sí? Por eso te das cuenta de la importancia, hermano, de entender también de la santidad de Dios. La santidad de Dios nos lleva a vivir de manera íntegra. No podemos vivir temiendo o escondiéndonos del hombre, hermano. Debemos recordar que sobre toda autoridad está Dios. Muchos hoy en día, mira, ahorita hay que estar tranquilitos, que no nos vea el pastor o que no nos vea papá. Quizá el pastor no te ve, quizá papá no te ve, quizá el patrón no te ve, pero Dios sí te ve, hermano. Y eso nunca lo olvidemos. Y eso es lo que le está enseñando Esdras a esta gente. Hermanos, ustedes se llevan mucha riqueza, teman a Dios, Dios los está observando, ¿sí? Esdras fue un mayordomo confiable, hermano. Él buscó y enseñó a otros a que también fueran confiables. Y lo hizo recordándoles la santidad de Dios. Hace algunos meses estudiamos sobre la santidad de Dios en las veladas de oración y aprendimos lo hermoso que esto es, hermano. Y piénsalo lo práctico. Cuando tú y yo entendemos que Dios es santo, vamos a ser mejores ciudadanos, mejores padres, mejores administradores, mejores empleados. Lo que hagas, hermano, vas a ser mejor cuando tú y yo entendemos que Dios es santo, porque vamos a buscar honrarle siempre. Yo quiero preguntarte esta tarde, ¿cómo estamos entregando nuestras cuentas, hermano? ¿Cómo estamos entregando nuestras cuentas en el trabajo, en la escuela, en la iglesia o en casa? Recordemos lo siguiente, hermano. Un día todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Mientras estuvo en el cuerpo, dice la Escritura, sea bueno o sea malo, un día tú y yo vamos a estar ahí, 2 Corintios 5:10, delante del Señor Jesús, dando cuentas. Yo te invitaría, y es una invitación para todos, me incluyo yo ahí, hermano, hay que empezar aquí, dando cuentas claras. ¿Sí, amén? Vamos por lo siguiente, hermano. Viajemos seguros. ¿Cuánto les gusta viajar seguros? A mí sí, hermano. Vamos a pensar unos minutos aquí, versículo 31, Esdras 8:31. 31 al 34 dice, y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén. Y escucha esto, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Al cuarto día fue luego pesada la plata, el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios, por mano del sacerdote Meremot, hijo de Urías, y con él Eleazar, hijo de Fines, y con él Josadab, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Binnui, levitas. Por cuenta y por peso se entregó todo, cuentas claras, y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Cuentas claras, hermanos. ¿Te acuerdan la semana pasada de Esdras 8:21? La oración es importante, pero cuando la acompañamos de ayuno,
dinamita, poderoso, ¿sí? Pues esta gente había orado, había ayunado para que Dios los guardara, y ¿sabes qué? La buena mano de Dios estuvo con ellos, hermanos. Y dice la Biblia, y lo acabamos de leer, Dios los libró de la mano del enemigo y del acechador. Cuán grande y fiel es nuestro Dios, ¿verdad? Cuando tú y yo oramos, hermano, pedimos a Dios protección, ¿qué nos va a dar Dios? Protección, ¿sí? Nos va a guardar, hermano. Cuando tú y yo dedicamos tiempo para orar antes de emprender un viaje, ponemos nuestra vida en manos de Dios, y a eso le añadimos ayuno, ¿verdad? Porque a veces no necesariamente hablamos de viajes, de agarrar el camión o el avión o el carro. Piensa también en planes, proyectos, cosas que tú quieres emprender. Qué importante que tú y yo consideremos a Dios, oremos y ayunemos por eso. Y Dios nos va a ayudar, hermano. Así como esta gente. Piensa la responsabilidad que tenía Esdras, hermano. Más de 8,000 gentes. Llevarlos por más de 1,500 kilómetros. Todas las riquezas que llevaba, hermano. No sé tú, pero yo creo yo sí me hubiera puesto a llorar un rato delante de Dios. Y le diría, Señor, ¿qué hago con tanto? Muchísima gente, muchísimo dinero, tan lejos, y llevarlos a todos sanos y salvos. Yo no puedo, ayúdame. Y me pondría a ayunar como Esdras también. ¿Tú qué harías, hermano? También, ¿verdad? Nos ponemos a orar y ayunar, Señor, ayúdanos. Dicen algunos, si con uno tenemos, ¿verdad? Un hijo, imagínense 8,000 gentes tener que moverlos. Serio, ¿verdad? Gloria a Cristo. Mire, Dios escucha la oración de su pueblo. Yo estaba meditando y viendo todas las ocasiones que Esdras resalta la buena mano de Dios, y quiero listarlo para ti. Son varios versículos, pero es que vale la pena poner atención en esto, hermano. La buena mano de Dios está con aquellos que oran, con aquellos que ayunan, con aquellos que son diligentes en la palabra. Mira, Esdras 7:6, voy a ir leyendo cada uno y escucha cómo hace referencia a la buena mano de Dios. Esdras 7:6, empezamos. Esdras, o este Esdras, subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado. Y escucha esto. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Cuanto la mano de Dios está contigo, hermano, vas a hallar gracia. Verso 9, porque el día primero del mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Esdras 7:28, e inclinó hacia mí, dice, su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey, y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Mira, la mano de Dios con su siervo a cada momento, ¿sí? A cada momento. 8:18, vamos a ver. Y nos trajeron según, otra vez mira, la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros, un varón entendido de los hijos de Malí, y hijo de Leví, hijo de Israel, a Serabías con sus hijos y sus hermanos. 18, cuando están buscando a los levitas. Verso 22, continuemos. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien con todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Voy a leer esto otra vez, escucha. La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Si buscamos a Dios, su mano está con nosotros. Pero si no, ve lo que dice ahí también. Su poder y su furor contra todos los que le abandonan. ¿De dónde o de qué lado queremos estar? El verso 31, 8:31 es el que acabamos de leer. La buena mano de Dios estuvo con ellos, hermanos. Hermano, escucha esto. ¿Deseas que la mano de Dios esté contigo para bien? Amén. Mira,
te voy a decir lo siguiente. No puedo prometerte que Dios te va a bendecir igual que bendijo a Esdras. ¿Sí? Tú no eres Esdras, pero algo sí te puedo prometer, que si haces lo que hizo Esdras, si te apartas del pecado y buscas al Señor, como lo hizo Esdras, y hoy en día a través de Jesucristo buscas a Dios, quiero decirte y te lo aseguro, vas a experimentar la bondad de Dios. Esdras lo hizo, hermano, y a lo largo de la historia muchos hombres y mujeres han buscado a Dios con todo su corazón, apartándose del pecado, siguiendo a Cristo como su Señor, su Salvador, hermano, han experimentado la buena mano de Dios con ellos, ¿sí? Por eso yo te decía al principio, yo no puedo decirte que te va a tocar lo que le tocó a Esdras. Para empezar, ¿para qué queremos ahorita? Bueno, quizá podría ser 22 toneladas de plata. Nos podría servir para lo que tenemos allá arriba, ¿verdad? Pero Dios sabe cómo, hermano. Dios obra de maneras que tú y yo no entendemos, pero Él tiene el mejor plan, ¿sí? Conforme pasa el tiempo nos damos cuenta que la manera de Dios es y será siempre la mejor. Así que gloria a Él, ¿sí? Hermano, tenemos muchísimas promesas en la Biblia de que si buscamos a Dios de todo corazón y le obedecemos, Él estará con nosotros. Tú y yo podemos estar bien confiados que aún en medio de la cosa más quebrantada o la cosa más dura, si tú y yo permanecemos fieles a Dios, Él siempre estará con nosotros. Yo quería traer una lista de versículos para dártelos. ¿Y sabes qué hice? No la traje. Porque quiero invitarte a que leas la Biblia. Ahí lo vas a encontrar. Hay tremendas promesas que Dios tiene para ti aquí en este precioso libro. Lee su palabra, hermano. Hay mucho que Dios tiene para ti, pero hay que abrir este libro y leerlo. Sí, es la palabra de Dios. Piensa esto, es la palabra del Dios que creó los cielos y la tierra. ¿Sí? ¿Cómo ve, hermana Leti? ¿Vamos a creer? ¿Sí? Vamos a creer la palabra del Señor. Gloria a Cristo. Vamos adelante. Y algo bien hermoso que me encantó aquí de este texto. Dios libra del enemigo y del acechador, hermano. Aquellos que creen como lo hizo Esdras. Dios respaldó a este hombre, hermano. Porque cuando dice ahí en Esdras 8:22, él dice, me da pena decirle al rey que me mande ejército. Yo ya le dije al rey que la mano de Dios va a estar con nosotros. Piensa eso, hermano. ¿Cuántas veces lo hemos hecho, verdad? Oye, ¿quieres que te mande ayuda? No, yo puedo, porque el Señor me ayudará. Y ya que estás en el asunto, dices, no pedí ayuda. Yo dije que Dios me va a ayudar. Pues Esdras se encontró en ese punto, ¿verdad? Ante el desafío tan grande, él decidió orar y ayunar, hermano. Y gloria a Dios, mira, sí necesitaba Esdras ayuda. Y Dios se la envió, ¿sí? Dios se la envió, ¿sí? A veces puede ser que nos equivoquemos, hermano. A veces somos muy valientes, ¿verdad? Y sí puedo y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ya en el asunto, pero mira, si ahí clamas, Dios te ayuda también, ¿sí? A mí me ha pasado, hermano. A veces cosas que nos hemos propuesto y ahí vamos. Y yo después digo, ay Señor, creo que no era el tiempo, me adelanté, ayúdame. Y Dios nos ayuda, ¿sí? Dios es fiel, hermano, sabe que somos débiles, de repente o nos falta la fe, o a veces también nos equivocamos tremendo, ¿sí? Dios es bueno, hermano, hay que buscarle, hay que orar, hay que ayunar. Y algo que me gustó mucho cuando vemos en esta historia es que cuando estamos hablando de viajemos seguros, ¿verdad? ¿Cómo viajaron seguros estas gentes? Pusieron su viaje en las manos de Dios. O sea, oraron, ¿sí? Pidieron a Dios los guiara, los protegiera, Dios los protegió. Cada vez que viajes, hermano, hazlo. Ponte en las manos del Señor. ¿Conoces textos, promesas sobre esto? Óralos y créelos, ¿sí? Y cuando llegues a donde vas o has planeado hacer, hermano, algo que
recordamos de Esdras es que Esdras era alguien confiable. Ya vimos, era alguien diligente con el dinero, hermano. Y tú ves la historia aquí, que tan pronto como Esdras llegó y cumplió su viaje, dice que descansaron 3 días y luego se fueron al templo a entregar. ¿Sí? Sigue entregando cuentas claras, hermano, hermana. ¿Sí? Te vas de vacaciones, regresas, volvamos con todo al trabajo y hacer bien lo que tenemos que hacer, hermano. Quiero terminar esto y preguntarte, ¿cómo estamos viajando, hermano? Cuando haces planes, cuando quieres emprender un proyecto, ¿te aseguras de orar y de ser posible aún también ayunar por aquello que quieres hacer, hermano? ¿Cómo lo estamos haciendo, hermano? Yo te invito que la próxima vez que viajes o que hagas un plan, ora, hermano. Como iglesia oramos por ustedes, ¿verdad? Cuando salen de viaje y les pedimos, platíquenos, avísenos para orar por usted. Pero usted haga también eso, hermano, ore, ¿sí? Ore, queremos orar por usted, pero usted también tome la responsabilidad, ¿sí? Nosotros como familia procuramos, ¿verdad? Antes de partir, orar juntos y vámonos, ¿sí? Y Dios nos ha guardado hasta hoy, hermano. Dios te guardará también. Quiero terminar, alabemos a Dios siempre. ¿Quieres ser un buen mayordomo? ¿Quieres ser alguien que honra a Dios? Alaba a Dios siempre, ¿sí? No solo el domingo en el culto, todos los días, hermano, podemos y debemos adorar a Dios. El verso 35, estamos ya terminando, dice: los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel, 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabríos por expiación, todo en holocausto a Jehová. Y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Yo solo quiero resaltar algunas cosas aquí sobre esta alabanza que dio esta gente a Dios. Llegaron a salvo, hermano. Después de recorrer, hablamos de alrededor de 1500 kilómetros, una distancia larguísima. Les tomó 4 meses de viaje. Ya lo puedes corroborar, lo hemos visto las semanas pasadas. 4 meses de viaje, una distancia larguísima, muchísima gente. Dios los cuidó, llegan. ¿Y qué hacen? Ofrecen sacrificio de alabanza a Dios. Me llama la atención algunos puntos, 4 cosas aquí, mira. Los hijos de la cautividad. La gente que había estado cautiva, hermano. Podríamos decir, ay, pobrecitos, no tenían ni para comer, ¿y cómo van a traer ofrenda al Señor? Bueno, pues lo hacen, hermano. Fueron prontos para expresar gratitud a Dios, porque los había traído a salvo, hermano. Y resalta ahí, los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio. Lo siguiente que dice ahí me encanta, porque dice: ofrecieron holocaustos al Dios de Israel, 12 becerros por todo Israel. No tenemos aquí muy claro sobre si había representación de cada tribu de Israel, pero miren, ellos por fe traen una ofrenda y dice, esta ofrenda es por los 12 tribus de Israel, ¿sí? Qué hermoso, ¿no? Consideraron a su familia, a toda su familia, a todo el pueblo de Israel. Después dice que ofrecieron 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabríos por expiación. Hermanos, los sacrificios de expiación eran los sacrificios por el pecado. Esta gente reconoce que han pecado, que si estuvieron en Babilonia no fue por ser personas buenas, no, fueron desobedientes, ¿sí?
Ellos saben, porque Dios les dijo muchas veces a través de sus profetas que el juicio venía, ¿sí? Y el juicio vino, porque Dios es fiel y Dios sigue siendo igual de justo, ¿sí? Cuando desobedecemos, hay consecuencias, hermano, ¿sí? Si alguien te dice que no pasa nada, no es bíblico, sí pasa. Por algo la Escritura nos dice que como padre que ama a sus hijos, nos disciplina. Lo necesitamos, hermanos, ¿sí? Y tenemos un precioso ejemplo en casa. Nuestros padres nos recuerdan que nuestro Padre Celestial nos ama y nos da nuestra disciplinada. Hay unos que más seguido, pero gracias a Dios por eso, hermano, porque nos ama, ¿sí? Bueno, esta gente reconoce que ha fallado, que ha ofendido a Dios, y bueno, ofrecen a Dios sacrificios de expiación por su pecado. Pero algo más, mira, me llamó la atención que dice, todo lo que ofrecieron en holocausto a Jehová. ¿Qué significa esto? Mira, en la ley había sacrificios que traía el pueblo de Israel al templo, y de esos sacrificios algunos podían tomar los sacerdotes para ellos, ¿verdad? Toma la espaldilla o toma cierta parte del animal para el mismo sacerdote, ¿sí? Pero los holocaustos, los que eran holocaustos, si tú lo ves en la ley de Dios, los holocaustos, los que así se llamaban tal cual, holocaustos, todo era para Dios. Si tú ves en la Biblia, los holocaustos eran aquellos que tenían que quemarse por completo. De ahí no agarraban nada. ¿Qué nos indica esto, hermano? Que se trataba de una ofrenda solo para Dios, ¿sí? Solo para Dios. Los sacerdotes no podían tomar de ahí. ¿Qué aprendemos de esto, hermano? ¿O qué aplicación encontramos aquí? No importa nuestra condición, hermano. Todos podemos traer alabanza a Dios. Y yo te invito, alabemos a Dios siempre. Siempre, hermano, alaba a Dios. Aún en medio de lo difícil, alábale. Él merece alabanza. Y Él se va a glorificar en eso también. Salmo 93, 1 al 3 dice, Jehová reina, 95, perdón. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cántico, porque Jehová es grande. Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Nuestro Dios, hermano, merece toda la gloria siempre. Hay un texto que también citamos en Hebreos 13, 15 al 16, de esta alabanza continua, Hebreos 13, 15 al 16, mira, escucha, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer el bien, escucha esto, y de ayuda mutua, no os olvidéis, porque de los tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Qué podemos aprender de esto último? Voy a leerlo otra vez, Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de los tales sacrificios o de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Qué nos dice esto, hermano? Cuando ayudamos a otros, cuando servimos a otros, estamos también alabando a Dios. ¿Ves qué hermoso es esto, hermano? Alabamos a Dios no solo el domingo, ahí en tu trabajo, cuando sirves a otros, cuando ayudas a alguien que está en necesidad, estamos alabando a Dios. El texto termina, el verso 36, dice que Esdras entrega los encargos. Esdras también ha recibido encargos del rey, ha recibido instrucciones específicas de entregar. Bueno, él entrega todo, hermano. Ahí en Esdras 7, 21 al 22, el rey le había dado instrucciones. Y bueno, Esdras, un hombre que quiere honrar a Dios, un hombre que quiere alabar a Dios con su trabajo, va y hace lo que el rey le pidió.
Hay muchísima enseñanza en esto, hermano, pero hay un texto que yo quiero resaltar aquí. Acabo de mencionar, hermano, que Dios es alabado cuando tú y yo servimos a otros. ¿Estás de acuerdo con eso? Lo acabas de leer, ¿sí? No lo olvidemos, dice, el servicio, la ayuda mutua, porque esos sacrificios le agradan a Dios. O sea, Dios se agrada cuando sirves a otros. Punto. Y en particular, nuestra historia nos enseña que Esdras obedeció a las autoridades. El rey Artajerjes le dijo: vas a ir con los del otro lado del río y les vas a pedir esto, esto y esto. ¿Y qué hace Esdras? Llega, primero lo de Dios, ¿sí? Primero lo del templo, y luego se va con los sátrapas, con los gobernadores, y le da los encargos del rey. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Debemos honrar a nuestras autoridades. Quiero que lo leamos. No es 13, a ver, déjeme un rato revisar. No es el 13. Estoy en Corintios. Romanos 13. Romanos capítulo 13, verso 1 al 7. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Qué dice, hermano? Sométase. Toda persona. ¿Cuántos? Todos. A las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Y escucha, esto está fuerte lo que viene. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten, tú léelo, hermano. 1, 2, 3. Acarrean condenación para sí mismos. Tremendo, hermano. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Ahí habla de responsabilidad de los que gobiernan. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Observa esto, hermano. Vengador para castigar al que hace lo malo. En una ocasión un pastor predicaba en una academia de policías y él les compartía esto a los policías. Ustedes son servidores de Dios. Ustedes están para guardar el orden. Y les decía este texto. Son servidores de Dios. Ahí lo estás viendo. Gente que ha sido puesta para castigar el malo, pero también para premiar al que el que hace bien. Verso 5, continuamos, mire. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Por esto también, o por esto pagáis también los tributos. ¿Por qué? Porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que le debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Hermanos, a esto no podemos oponernos. Es palabra de Dios. Mira, todos los días, yo quiero decirte lo siguiente, todos los días tenemos la oportunidad de alabar a Dios con nuestra honra y obediencia a las autoridades establecidas por Dios. Esto agrada a Dios. Tú y yo tenemos que ser diligentes, hermanos. ¿Sí? Y quiero decirte algo, hermano. Dios no nos ha dado un ministerio de acusador. Si tú lo buscas en la Biblia, no hay ministerio de acusador. O bueno, sí lo hay, pero ¿sabes quién es? ¿Quién acusa a los creyentes día y noche? Así que aguas con agarrar ese ministerio. ¿A quién te estás asociando? Dios no nos dio un ministerio, lo voy a decir en otras palabras, de ser reporteros de las fallas en nuestras autoridades. Eso no es un ministerio que Dios nos dio en su palabra.
Yo quiero decirte cuál ministerio Dios sí te dio a ti y a mí. Y que si queremos ser buenos administradores, buenos mayordomos delante de Dios, eso hay que hacer. 1 Timoteo 2, 1 al 2. Eso sí te dice Dios que hagas. No nos dice que critiquemos, que acusemos. Eso no nos dice. Al contrario, lo acabamos de leer. Sométase cada uno. ¿Sí? Vamos a ver qué nos dice el Señor que hagamos. Es su palabra, hermano. Sé que esto puede sonar duro para algunos, pero es palabra de Dios y tenemos que decirlo. Exhorto ante todo. ¿Qué vas a hacer? ¿O qué vamos a hacer? Que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ese es el ministerio que tenemos, hermano, para con nuestras autoridades, orar por ellos, dar gracias a Dios por ellos. Así que todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor últimamente, hermano, nos debe llevar a orar por nuestras autoridades. Necesitan la gracia de Dios, necesitan la salvación. De verdad, hermano, ve lo que sucede este mes. El viernes orábamos que Dios tenga misericordia de nuestra nación, de nuestro estado, de nuestra ciudad, hermano. Se han cometido muchos errores, muchas faltas delante de Dios. Y como cristianos tenemos una obligación, orar por ellos. No criticarlos, no juzgarlos, orar por ellos. ¿Sí? Es lo que nos dice la palabra, hermano. Y eso vamos a hacer. ¿Sí? Yo quiero terminar, hermano. Volvamos a la pregunta o a las preguntas del principio. ¿Quién quiere ser? ¿Qué tipo de siervo queremos ser, hermano? ¿De aquellos que entren en el gozo del Señor o aquellos que son lanzados afuera, ahí donde es el lloro y el crujir de dientes, hermano? La palabra de Dios, hermano, lo hemos dicho tantas veces, es para leerla, deleitarnos en ella, meditarla, pero para ponerla en práctica. ¿Sí? ¿De qué nos sirve haber escuchado todo esto, hermano, si no hacemos? Hermano, el llamado de Dios a que tú y yo seamos mayordomos eficaces, es un llamado para todos, hermanos y hermanas. Seas nuevo o tengas muchos años en el Evangelio, todos, quiero decirte, todos sin excepción, vamos a estar delante de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y yo creo que si somos sinceros, todos tenemos que hoy estar a cuentas con nuestro Dios, hermano. Esta tarde yo quisiera recordarte el llamado de Dios que dio a este pueblo, a este mismo pueblo del cual estamos hablando estos días, por el profeta Ageo. Y que esto nos lleve a orar, hermano, meditando en todo lo que aprendimos hoy. ¿Cómo hemos hecho estas cosas? Si lo hemos hecho bien, gracias a Dios, síguelo haciendo. Pero si hay algo ahí que no hemos sido buenos mayordomos, yo creo que tenemos un Padre que nos ama, ¿verdad? Y que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dice la Escritura, mira, así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Piensa esto, hermano. Dice Dios: siembras mucho, recoges poco. Comes y no te sacias. Bebes y no quedas satisfechos. Te vistes, dice aquí, y no te calientas. El que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa.
Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la lluvia detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Hermano, Dios nos llama a meditar nuestros caminos. Y yo te invito, meditemos. Yo creo que ya estás orando ahí en tu corazón. El Espíritu Santo te está ministrando en qué cosa debemos estar a cuentas. Yo te invito esta tarde estemos a cuentas, ¿te parece? Pidámosle perdón al Señor y finalmente hagamos un compromiso de ser mayordomos eficaces, como Él nos dice que seamos. ¿Sí, amén? ¿Me ayudas a orar? Padre, en el nombre de Cristo, te damos gracias por esta palabra que hoy nos enseña a través de ejemplos prácticos, historias registradas en tu palabra, historias veraces, porque tu palabra es verdad, de cómo podemos ser mayordomos eficaces. Gracias, mi Señor, porque tú nos llamas a que seamos buenos mayordomos. No es que tengamos capacidades especiales o méritos, es por tu gran amor, tu gran misericordia, esa gracia hermosísima derramada en nosotros. Gracias, Dios, por recordarnos también que un día todos estaremos frente a nuestro Señor Jesucristo y daremos cuenta de cómo administramos lo que pusiste en nuestras manos. Y llega el momento, hermano, hermana, amigo, amiga, de estar a cuentas. Si Dios en este momento te está revelando o haciendo sentir en tu corazón o poniendo en tu mente un pensamiento sobre algo que no hemos hecho bien como administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, hermano, yo quiero invitarte, vamos confesándolo al Señor, porque hemos sido infieles, hermano, y tú y yo somos incapaces de salvarnos. Necesitamos urgentemente ayuda. Si es tu primera vez, yo creo que algo en tu corazón te está llamando a algo, a una acción. Y eso es que Dios te está llamando a que te arrepientas. Somos pecadores, nos hemos apartado y necesitamos pedir perdón a Dios. Queremos ayudarte en esto y que como iglesia lo hagamos hoy, hermano. Todos necesitamos estar a cuentas. Así que ahí en tu corazón puedes seguir mis palabras o ahí personalmente dile al Señor: Señor, reconocemos que hemos fallado, que hemos pecado, hemos hecho lo malo, no hemos sido buenos administradores de lo que tú has puesto en nuestras manos. Hoy te pedimos perdón porque hemos hecho lo malo, porque hemos sido desobedientes, porque hemos preferido Babilonia en lugar de Jerusalén. Hemos preferido la comodidad en lugar de servirte. Señor, perdónanos. Hoy te pedimos perdón, arrepentidos, y creemos que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y hoy creemos en Jesucristo. Hay una esperanza, amigo, amiga. Jesucristo se llama, es Jesús. Él ya pagó. Así que dile: creo en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús, que por ti yo puedo ser salvo. Sé mi Señor, mi Salvador. De ahora en adelante quiero vivir para ti. Y si tú has hecho esta declaración, la Biblia, la palabra de Dios dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, dilo, Jesús es mi Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, dile: creo que tú estás vivo, Jesús, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia,
pero con la boca se confiesa para salvación. La Escritura dice, todo aquel que creyere no será avergonzado. No serás avergonzado, amiga, amigo y amiga, hermano, hermana, porque has creído en Jesucristo. Señor, por último nos comprometemos a estudiar, a practicar y a compartir tu palabra, y de ser mayordomos fieles y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén, amén, gloria a Dios.